Bien, con el lunes a la mañana estamos arrancando una nueva semana de la parte rutinaria de la semana. 6 días de la semana, parte rutinaria en general, ¿no? Y el domingo, un día especial. Ayer fue el día especial, tuvimos un fin de semana especial por el cumpleaños de Mónica. 70 años cumplió la chica. ¡Oh, qué bárbaro! Y arrancamos una semana y yo estaba pensando en ponerle un título al tip de hoy que se llama El candidato que no se baja de la candidatura. Ya sé, te veo la cara, te veo la cara. No, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de un dicho que hay en la Biblia, de Jesús, que es muy importante, una cosa que me desespera a mí, después de haber conocido al Señor desde que era chiquito, en casa. Yo nací ya en un contexto donde papá y mamá eran pastores. A mamá no le gustaba que le digan pastora, pero eran un equipo pastoral de la iglesia donde yo los conocí, nací desde el embarazo. Yo escuchaba himnos adentro de la panza de mamá, y entonces obviamente que mi perspectiva de las cosas estas es diferente. Una cosa que me llamó la atención con el largo de los años es que yo me daba cuenta que había cosas de la vida de papá y mamá ligadas siempre al trabajo. Papá era pastor, era también, le gustaba la carpintería y era carpintero, era un buen carpintero, pero su principal pasión siempre fue lo que llamábamos la obra, ¿sí? La vida de la iglesia. O sea, predicar y difundir el Evangelio, la enseñanza bíblica para los chicos en la escuela, en la escuela bíblica y todas esas cosas. Ahora, una cosa que yo pude ver de ellos es que había una tarea, digamos, como el papá de un compañerito que era bancario, iba todos los días de lunes a viernes al banco y después el fin de semana se ponía un shortcito y cortaba el pasto, que papá era como al revés, que estaba toda la semana, estaba haciendo visitas a gente que estaba enferma y ese tipo de cosas, y el domingo tenía un montón de actividad ahí y algún otro día de la semana. Pero que él tenía no solamente un trabajo, digamos, en la iglesia, que lo hacía con cierta rutinariedad, ¿cómo se dice? Sino que tenía una profunda pasión por el Señor, por Dios. Hasta cuando hablaban de Dios en casa, mamá y papá, lo hacían con un respeto realmente profundo. Entonces, exactamente de eso es lo que yo quiero hablar, de este candidato, de esta situación, de este contubernio que tenemos las personas, es que naturalmente somos propensas, como un alcohólico, a tomar alcohol. Nosotros somos propensos a pecar, es decir, a ser indiferentes a Dios, a ser desobedientes en el peor de los casos a Dios. Nosotros, Dios nos ha puesto todo, todo, y sin embargo nosotros no le agradecemos a Él nada, nada, nada. Cada tanto nos acordamos, y como somos buenos educados, no queremos pasar por personas como esas personas incultas que hay pululando por ahí, entonces le damos gracias, pero unas gracias así medio como para cumplir. Para eso hemos establecido el sistema de la religión. Entonces yo te voy a leer ahora la palabra, voy a mencionar, por ejemplo, el tema de la cruz. Y ya, vos fíjate, yo dije cruz nada más, palabra de 4 letras, fíjate, digo cruz. ¿Qué se te representa en la cabeza? Una cruz artesanal, arreglada, puesta en un templo. Vos fíjate a un chiquito cuando empieza a dibujar, dibuja una casita, dibuja un parque, siempre es como una pequeña colina, es una cosa rara esa, porque todos los niños dibujan igual. Es una casita con techo a dos aguas, chimenea sacando humo como hace 200 años, que no sacamos más humo en la chimenea. Y si vos le decís, bueno, ahora dibuja una iglesia, ¿qué hace? El mismo dibujito de la casa, arbolito, pajarito, pasto, qué sé yo, arriba le pone una cruz, el símbolo de la cruz. Se puede tragar, en vez de representar, la cruz puede tragarse a Dios. Y eso es lo que yo quería leerte esta mañana. Para eso
voy con mucho respeto a leerte Juan 3:17 y después le voy a cambiar las palabras, que es un ejercicio intelectual y espiritual que a mí me gusta hacer para que entendamos claramente que este tema del que habla Jesús en Juan 3:17 no es un tema religioso, no es competencia de los cristianos siquiera. Esto es un tema universal, porque el problema que nosotros tenemos los seres humanos es que estamos en medio de un proceso judicial. Efectivamente, vos fijate que todo el tiempo en este párrafo de Juan capítulo 3, donde él estaba hablando con un maestro de la ley, todo el tiempo él va a estar hablando de un va a estar hablando de temas legales, judiciales, de la salvación, de la condenación, de la causa, de la prueba, de quién paga la deuda, de la deuda pagada y así. Y nosotros eso lo vemos siempre en términos religiosos. Siempre. Somos religiosos. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos, y especialmente por causa de que como estamos como alejados de Dios por naturaleza, ¿no? A nosotros no nos conviene pagar el precio emocional de tener que reconocer eso delante de Dios. A nosotros nos gusta presentarnos delante de Dios recién bañado, vestidito, con los dientes limpios y decirle muy formalmente, muchas gracias, Señor, le agradezco mucho lo que usted hace, y después vamos, nos sacamos esa ropa, nos ponemos el shortcito y nos ponemos a disfrutar de la vida. Eso es lo que hacemos habitualmente, lo cual muestra que en el fondo tenemos una propensión a ser indiferentes a Dios, le comemos todo lo que nos puso delante en la mesa, pero le decimos gracias como para cumplir. La verdad, es mala educación eso. Jesús dijo en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Te quedó claro? Yo te voy a cambiar las palabras, a ver si queda más claro todavía esto. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Eso lo dijo Cristo, es palabra de Dios. Sin embargo, nosotros creemos que Dios y Jesús están siempre para observar nuestras vidas y detectar donde nos equivocamos y castigarnos. Y hay gente que cree que Dios le manda enfermedades y desgracias y todo para castigarlo y para que su espíritu se vuelva mejor. No, en general se vuelve peor. Se vuelve quejoso, se vuelve resentido, se vuelve maldecidor. Yo te cambio las palabras con todo respeto y queda así. Dios no quemó a su Hijo al mandarlo a la gente del mundo para terminarlos de hundir de una vez, sino para darles la gran oportunidad de salvarse. La actitud de Dios hasta el día de hoy no es detectar dónde está nuestro lado débil y terminarnos de hundir, sino para que, ya que nos damos cuenta por casualidad de que al enfrentarnos con la realidad de Dios aquí y ahora, se nota mucho que somos pecadores, en vez de sumirnos en la desesperación, que para eso lo tenemos a Satanás, podamos descubrir que tenemos la gran oportunidad en medio de este juicio que hay sobre nosotros de encontrar la absolución. Es decir, que todos nuestros pecados, de la calidad y clase que sean, todos sean perdonados porque Cristo, cuando murió en la cruz, los pagó. Pero para eso es necesario creer que Jesús es realmente el Salvador y a quien yo, en un acto consciente, le he entregado mi vida y le he pedido explícitamente el perdón de todos mis pecados, los pasados, los actuales y los futuros.